Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos en un nuevo video. La idea es, bueno, ahora retomar un poco con lo que dejamos en el video anterior. Disculpen que hubo un lapso un poco grande entre video y video. Lo que pasa es que, bueno, anduve con bastantes cosas y bueno, también mi idea para este video era poder invitar profesores ya recibidos, licenciados en psicología ya, y bueno, que en su afán sean psicoanalistas para poder dar una visión más completa y más contemporánea, ¿no? De la actualidad que está viviendo hoy en día el psicoanálisis, este hermoso marco teórico que, bueno, como ustedes ya saben, es el único que explica el posicionamiento subjetivo de cada sujeto. Bueno, la idea, como les había dicho, era hablar un poco acerca de los sueños, no irnos con muchos conceptos eh, tan arduos para que, bueno, ustedes, quien no conozca sobre este tema o quien no tenga una lectura ya hecha sobre estos libros, que bueno, que en Amor-Ortu son dos tomos. Uno es el tomo 4, que es la primera parte de la interpretación de los sueños, y él después es el quinto tomo, que es la segunda parte de la interpretación de los sueños, que, como bien les había dicho, eh, estos dos libros representan un quiebre epistemológico en la obra freudiana, porque acá es donde Freud logra ver que el aparato anímico, es decir, que el psiquismo, ya no se regía solamente por el principio de constancia o el principio de nirvana, como él le decía, ¿no? O sea, no es que el aparato anímico buscaba estar libre de estímulos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, digamos, yo toco una superficie caliente, me quemo, entra ese estímulo para el aparato, entonces, ¿qué hago? Yo saco la mano, saco el dedo. No, ahí ya Freud, con el paso del tiempo, logró identificar que el principio de constancia no era el único que regulaba el aparato anímico, sino que el aparato anímico estaba más bien regido por el principio de placer. ¿Y qué es este principio de placer? El principio de placer, displacer también, si le quieren decir, es que el aparato psíquico va a estar en constante búsqueda del placer, es decir, va a querer tener placer y evitar el displacer, ¿no? Pero claro, acá, digamos, Freud se va a encontrar con que esta cuestión no es tan sencilla como lo estoy relatando yo ahora, ¿no? Sino que esto parte más bien de un criterio subjetivo, ¿no? Escindido de ese segundo grupo psíquico, ¿no? Que bueno, es lo inconsciente, que es, digamos, el escenario que después se va a manifestar en el sueño, el deseo inconsciente de cada uno, que por supuesto siempre va a estar ahí raro, ¿no? Eh, Siguiendo toda esta línea que hemos estado viendo, más allá de cuestionamiento filosófico, ¿no? Donde uno se preguntaba, ¿no? ¿Y dónde se está cuando se duerme, cuando se sueña? O a raíz de otros autores que han dicho cosas de lo del sueño, como Platón, Aristóteles, Descartes, Nietzsche. Acá Freud logró ver que el sueño, ¿no? Él lo definía como un acto psíquico de pleno derecho. Es decir, un acto psíquico que es interpretable y que tiene una significación distinta para cada sujeto. Pero que el sueño siempre algo encubre, ¿no? Algo, digamos, disfraza, ¿no? De hecho, él en el tomo 4, que es este, él va a decir que todo sueño es un cumplimiento de deseo, pero disfrazado. Es decir, que a raíz de la censura,
el contenido onírico va a pasar disfrazado desde lo inconsciente hacia el preconsciente, que es la otra instancia en donde estamos cuando dormimos, digamos, no estamos inconscientes ni conscientes, estamos preconscientes. Pero esa censura, ese material onírico va a pasar disfrazado tratando de burlar la censura. Es decir, que el sueño siempre va a ser un cumplimiento de deseo, pero disfrazado, ¿no? Él va a lograr dar esta interpretación, por ejemplo, en el sueño del salmón ahumado, en donde él logra ver que una pareja tenía, digamos, una mujer tenía un sueño en donde el marido quería comer un salmón ahumado, ¿no? Y, por ejemplo, lo encontraba derretido en la heladera, ¿no? Y Freud logra ver que el deseo inconsciente era el supuesto miedo de esa mujer a, por ejemplo, que cuando el día anterior habían ido a comer a la casa de unas amigas, de una amiga de ella, el marido habían dicho que le gustaba a las chicas más bien gorditas, ¿no? Y su amiga tenía ese estereotipo de cuerpo gordito, digamos, ¿no? Entonces el deseo inconsciente de la mujer era no darle el salmón al marido que estaba a dieta en ese momento, porque bueno, según su deseo inconsciente, su suposición la iba a engañar, ¿no? Y por ejemplo, Freud logra dar también una interpretación de esto al decir o al nombrar que, por ejemplo, él tenía una paciente, que esa paciente se llevaba mal, a horrores con la suegra, ¿no? Y justo Freud había visto que en su sueño ella iba a pasar a veranear con la suegra lo más bien, como si nada pasara, ¿no? Como si no tuvieran ningún problema. Iban a veranear lo más bien, sin ningún problema. Entonces, esta paciente cuando llega al consultorio le relata a Freud el sueño ese, ¿no? Que era como bastante raro. Y ahí es cuando Freud, justamente esa viveza, esa audacia que Freud tenía, solamente él le logra decir que, por ejemplo, su deseo inconsciente ahí era hacerle saber a él que estaba confundido. Porque el sueño es eso, el sueño encubre, digamos, un deseo que es irreconocible para la conciencia de un sujeto X. O sea, el sueño, digamos, siempre quiere estar raro. Es como un contenido que no es muy descifrable, ¿no? Por eso Freud decía que el sueño era como un rebus, que había que tomarlo como digamos, como un rebus a interpretar, a descifrar, ¿no? Así que bueno, también, por supuesto, va a decir que el sueño es el guardián del dormir de cada uno, ¿no? Porque una cosa es dormir y otra cosa es soñar. O sea, el sueño lo que vendría a ser es a proteger ese dormir, ¿no? Pero bueno, yendo más a esta cuestión, Freud logra in- interpretar, digamos, darse cuenta de 4 contenidos del sueño que actúan cuando un sujeto duerme, ¿no? Es decir, Freud elabora 4 elementos, que solamente 3 es el que ocurre durante el sueño de un sujeto. Y después el cuarto es el método, uno de los métodos que él va a hacer para interpretar ese sueño, ¿no? Bueno, el primer elemento es la condensación, el segundo elemento es el desplazamiento, el tercer elemento es, como se quiere decir, miramiento por la figurabilidad o la transposición de pensamientos a imágenes, se le puede decir también. Y el cuarto es la elaboración secundaria. Freud elabora estos 4 elementos del sueño, pero solo se queda con uno, ¿no? Se queda con la elaboración secundaria porque es el relato, es la hipotetización de lo que uno puede sacar cuando un sujeto narra un sueño que él tuvo, ¿no? Pero bueno, siempre el sueño tiene una interpretación, ¿no? Él va a llegar a la conclusión siempre de que, a pesar de que un sujeto tenga sueños de angustia, pesadillas, como se le quieran decir, sueños traumáticos, ¿no? Siempre
el sueño es un cumplimiento de deseo, no importa que sea una pesadilla o lo que sea, porque también para soñar tiene que haber esto que los analistas llamamos, ¿no? Que el psicoanálisis llama como restos diurnos, es decir, tiene que haber un contenido de la vida diurna que anteceda al escenario del sueño, del soñante, que puede ser de 24, 48 horas, eso es relativo a la causa, ¿no? Pero siempre tiene que haber un, un resto diurno que forme ese sueño, ¿no? Que por supuesto también están los famosos sueños diurnos, ¿no? Que eso antecede a la fantasía, se articula con lo del fantasma, según diría Lacan, ¿no? Pero eso es un marco más complejo que veremos más adelante, ¿no? El sueño también es una manifestación pura de lo inconsciente, es una vía regia de acceso a lo inconsciente de cada sujeto, que lo que hace es, a raíz de otros procesos psíquicos, como puede ser un chiste, un acto fallido, un lapsus, un olvido de un nombre propio, lo que hace es pasar de figurado para borrar esa censura, es decir, que hay algo del sueño que tiene un ombligo, como le llamaba Freud, el ombligo del sueño ese, que no se puede interpretar, que no se sabe a qué dirige, digamos, ¿no? Por eso siempre cada sueño también es encubridor un poco, es decir, no recordar un sueño también es una forma de resistencia de un sujeto para la cura, ¿no? Bueno, después Freud va a nombrar en libros posteriores, por ejemplo en conferencia de introducción al psicoanálisis, que el sueño tiene dos trabajos, ¿no? Uno es el trabajo de interpretación, que va de lo manifiesto a lo latente, y el otro es el trabajo del sueño, ¿no? Que va de lo latente a lo manifiesto. Freud destaca dos contenidos muy importantes del sueño. Como bien dije, uno es un contenido manifiesto y el otro es un contenido latente. El contenido manifiesto es lo que vos narrás de ese sueño, lo que vos recordás de ese sueño que podés contar, ¿no? Ahora muy bien, el contenido latente es eso de que no se sabe bien qué es, que es lo inconsciente, que está un poco más escondido, ¿no? Es decir, Freud, para darse cuenta de esto, ¿no? Es que va generando estos cuatro elementos, ¿no? Para darle un sentido a ese sueño, para lograr interpretar por qué ese paciente soñó lo que soñó, por qué ese sujeto tiene esos sueños. Y bueno, para dar una breve finalización, porque esto es un capítulo largo, vamos a hablar de un famoso esquema que le dicen, reconocido globalmente, famosamente como el esquema del peine, porque es un esquema así, que parte de un modelo conductista. Es un solo grafo, es un solo, digamos, modelo de peine, como se le dice, pero se va complejizando. Es decir, no es que son tres como está graficado, dibujado en este tomo, sino que es más bien uno solo. Es decir, que para lograr narrar un sueño, ¿no? No es algo, digamos, que la conciencia, que la percepción tenga ahí, ¿no? Es decir, hay que hacer memoria para hablar de un sueño, ¿no? Y como bien vamos a ver acá, el primer esquema del peine, o sea, el primer grafo parte de acá. Es decir, entra un estímulo hacia un polo perceptivo, ¿no? Ese estímulo recorre una tensión y busca descargarse. En un polo motor se efectúa la descarga, ¿no? Bien. Luego, Freud va a introducir acá el concepto de huella anémica,
que es decir, que ya un estímulo cuando entra recorre el aparato, no es que, digamos, entra, busca una descarga y hay una liberación de la tensión y se descarga ese estímulo. No, no, no. Sino que ese estímulo cuando entra deja una marca, ¿no? Y esa marca es la famosa huella anémica que Freud introduce acá, que es una genialidad, una maravilla lo que Freud introduce acá. Porque es, digamos, una forma de dar a entender cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? Y bueno, luego, que es el tercer esquema, o sea, el más, el más formado, digamos, es que Freud, digamos, en este esquema, en este texto que se llama La regresión, Freud va a nombrar que para recordar un sueño hay que hacer una regresión ya no, digamos, no es que un estímulo va a entrar a un polo perceptivo, se va a descargar en un polo motor, no, acá lo que Freud va a decir es que para recordar un sueño hay que hacer una regresión desde el polo motor hacia el polo perceptivo, es decir, atravesando, ¿no?, eso que no está consciente para tratar de recordar a qué remite un sueño, qué fue lo que pasó para que el sujeto sueñe, ¿no? Y bueno, este es un tema maravilloso, los sueños es un campo que no va a retroceder nunca, tiene un sentido, son interpretables los sueños, y también el no soñar implica una resistencia, es decir, cualquier persona normal, entre comillas, cualquier neurótico sueña. Lacan decía una frase muy famosa, para aquellos que lean Lacan, decía que el sujeto duerme en la vida cotidiana, duerme en la realidad, sueña en lo que es el fantasma, ¿no?, que es un término muy lacaniano que vamos a ver luego, y, digamos, despierta con un síntoma, ¿no? Eso sería lo que Lacan decía con respecto al sueño, ¿no? Es decir, y yendo un poquito a esta cuestión, cuando Freud logra romper con el principio de constancia, es decir, que lo hace porque se da cuenta que el sujeto no para de desear nunca, o sea, nunca va a dejar de desear, ¿no? El proceso primario, ¿no?, es decir, el principio de placer no va a ceder nunca, siempre un sujeto va a estar deseando constantemente. Por eso, lo que no se puede realizar en la vida normal, se realiza el cumplimiento de deseo como bajo la vía alucinatoria del sueño. Bueno, hasta acá la idea es después ir hablando un poquito mejor, complejizando estos 4 elementos del sueño que Freud elabora, que como bien dije, la condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad y la elaboración secundaria son 4 elementos que luego, si Dios quiera, con la llegada de analistas, podamos hablar un poquito y agudizar un poco mejor estos temas. Bueno, hasta acá llegamos. Si tenés alguna duda, comentario o algo que vos quieras que yo comente en el próximo video, déjamelo, decímelo. El próximo video quizás hablemos un poco de la psicopatología de la vida cotidiana, que es un tema maravilloso también. Los chistes quizás los toquemos, y mi idea era hablar un poco sobre el tema de la metapsicología y articularlo con el tomo 18, que es otro quiebre en la obra freudiana. Es el segundo quiebre epistemológico, que es más allá del principio de placer. Vamos a ver qué pasa con ciertas personas que, por ejemplo, si yo bien dije, el aparato anímico no puede dejar de desear, ¿no? Entonces, el principio de placer, ¿qué quiere hacer? Quiere tener placer, evitar el displacer. Bueno, ¿qué pasa cuando algo va más allá de ese principio de placer? ¿Qué pasa cuando uno goza de diferentes situaciones que a uno no le hacen bien? ¿Qué pasa cuando uno traiciona a un amigo? ¿Qué pasa cuando le saca la novia de algún amigo? ¿Qué pasa cuando tu pareja te deja porque dice que no toleró tanto amor? ¿Qué pasa cuando escuchás que una persona vuelve a una relación tóxica con un chico o una chica que no lo valora, y al que lo valora no lo deja o no lo quiere más? Bueno, ¿cómo se articula esto con
el término que Freud va a describir más adelante, que es la pulsión. Bueno, esto es un tema más complejo, pero bueno, para que vayan dándose una idea de que no solamente el aparato anímico está puramente y 100% regido por el principio de placer, que sí, pero que también hay algo justamente que va más allá de eso. Eso lo vamos a ver en otros videos. Bueno, hasta acá. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, déjame algún comentario. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana.